Muy buenos días, soy el doctor Bertino Díaz, médico radiólogo de Perú. Agradecer la gentil invitación de la Asociación Nicaragüense de Radiología a este curso taller teórico práctico de hígado. El tema que voy a presentarles es Doppler de hígado e hipertensión portal. Los objetivos de nuestra presentación es hacer una revisión de los signos ecográficos Doppler de hipertensión portal para una correcta interpretación al final de nuestra disertación. En esta imagen, este video, mostramos a la vena porta con un flujo que ingresa hacia el hígado, un flujo hepatópeto, y que es prácticamente lo más relevante, diríamos así, para la evaluación de lo que es Doppler de hígado. En la introducción, recordar que la hipertensión portal es una complicación de la cirrosis hepática. El diagnóstico precoz en estos casos es difícil porque la hipertensión portal tiende a ser asintomático y el gol estándar del diagnóstico de hipertensión portal es la medición de la gradiente de presión portal, que es un método invasivo. Cuando este gradiente es mayor a 5 milímetros de mercurio, es diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa. Y un incremento mayor a 10 milímetros, ¿no? Clínicamente significativa. Es diagnóstico cuando es mayor a 5 y es clínicamente significativa cuando es mayor a 10. Entonces, ante esta situación de método invasivo de diagnóstico, tenemos varias alternativas con métodos de apoyo diagnóstico para la evaluación de la hipertensión portal. Lo clásico, lo habitual es el Doppler, ¿no? El Doppler para detectar cambios hemodinámicos que sugieran hipertensión portal. Actualmente se pretende hacer una evaluación multimodal o multiparamétrica para evaluar el modo B con las características morfológicas que van a tener un cuadro típico de hipertensión portal, los cambios hemodinámicos con el Doppler y la elastografía para ver la rigidez hepática. La elastografía es un instrumento con alta confiabilidad y seguro para valorar hipertensión portal, que en la mayoría de los reportes actuales nos dan un énfasis en este sentido. Vamos a hacer una revisión, cuáles son los criterios de normalidad de la vena porta, de las venas hepáticas y de la arteria hepática, ¿no? Recordar que la vascularización del hígado se fundamenta en los que aportan flujo sanguíneo hacia el hígado, de los cuales son la vena porta, un 80% de su volumen sanguíneo y un 20% a través de la arteria hepática, y el flujo de drenaje es a través de las venas hepáticas hacia la vena cava inferior, ¿no? Entonces tenemos acá la vena porta en el modo B, el calibre tiene que ser menos de 13 milímetros. Mayor a 13 milímetros se considera hipertensión portal o vena porta dilatada. En el estudio Doppler mostramos en este video que el flujo tiene que ser un flujo hepatópeto. El flujo que se acerca hacia el hígado es un flujo hepatópeto. El flujo que se aleja del hígado es un flujo hepatófugo. La velocidad promedio para considerar normal, 16 a 14 centímetros por segundo cuando hacemos ya la onda espectral, ¿no? El flujo fásico ondulante es un flujo donde la onda espectral no es una onda fija, sino ondula unas ondas tenues que son importantes para caracterizar una vena porta normal. El flujo es unidireccional o un flujo anterior, ¿no? Es un flujo en una sola dirección. Si es un flujo en dos direcciones, anterior y retrógrado, ya se considera un flujo anormal. Y un flujo retrógrado o hepatófugo también es un flujo anormal.
¿Cuáles son las variaciones que debemos tener presente en una vena porta cuando valoramos el flujo portal? Va a disminuir cuando hacemos una inspiración profunda. Disminuye con el ejercicio, con los cambios de posición de pie de cúbito. Es importante estos factores confusores, por ejemplo, una inspiración profunda, este flujo portal va a disminuir. Entonces nosotros durante la evaluación no debemos realizar un estudio con una inspiración profunda, ¿no? Esto es importante para evitar falsos diagnósticos. ¿En qué caso se va a incrementar este flujo portal? En caso de postprandial, ¿no? Cuando uno ingiere alimentos, también se incrementa el flujo portal en caso de expiración. Entonces, por eso se considera que tiene que tener un ayuno mínimo de 6 horas para evitar estos incrementos de flujo que van a obviamente hacer una falsa interpretación de nuestro paciente. En este caso, mostramos una vena porta, la onda espectral con una velocidad de 16,05 centímetros por segundo, ¿no? Evaluamos la arteria hepática, tenemos los criterios de normalidad de la arteria hepática. En el modo B, el calibre es 2 a 3 milímetros. Generalmente no lo vemos, el calibre de la vena, de la arteria, perdón, arteria hepática. Vemos la onda espectral. Esta onda espectral, ¿cómo lo vamos a conseguir? Cuando hacemos una evaluación de la vena porta en la parte anterior, como estamos observando, con el mouse estoy indicando, vamos a obtener un flujo de alta velocidad, un flujo turbulento, insonamos a ese nivel y vamos a encontrar esta onda espectral característica típica, que es un flujo de baja resistencia. Mira nuevamente, y en la parte superior o anterior, regulamos la velocidad, mejoramos el PRF y obtenemos la imagen adecuada para ver el IR, la velocidad sistólica y la velocidad final de la diástole. En ese caso, como estamos observando acá, ya el Doppler nos va a dar el índice de resistencia que oscila en pacientes normales de 0,5 a 0,7, en pacientes cirróticos es mayor a 0,7 o 0,8 hacia arriba, ¿no? La velocidad promedio sistólica es de 30 a 70 centímetros y la velocidad final de la diástole de 10 a 15 centímetros. Cuando observamos una velocidad mayor a 100 centímetros por segundo, ya debemos estar atentos que eso no es normal y eso es anormal, ¿no? Y poner énfasis por qué ocurre eso, por una estenosis, algo que está sucediendo dentro de la hemodinámica del hígado. Y las venas hepáticas, recordar que las venas hepáticas confluyen hacia la vena cava inferior con esta imagen en garra, recuerdan la parte de anatomía. Estas venas hepáticas son de las paredes muy delgadas, imperceptibles. El calibre máximo que debe considerar como normal es a nivel de la confluencia de prácticamente de 10 milímetros, ¿no? El flujo, si evaluamos ya la onda espectral, el flujo es un flujo hepatófugo, generalmente hepatófugo, como observamos la onda espectral. Esta es una onda trifásica, una W invertida, con las características que vamos a mostrar a este nivel. Observamos que tenemos la contracción auricular, que es representada por la onda A positiva. Después tenemos la sístole ventricular, en la onda negativa, ¿no? Y después tenemos la onda B, el cierre tricuspidio en color amarillo, y la otra onda, la diástole, con una representación en color verde, ¿no? Este onda espectral puede variar y está influido
por la presión de la aurícula derecha. Cuando hay patología de insuficiencia cardíaca, obviamente se distorsiona esta morfología típica de una onda normal. En la distensibilidad del parénquima hepático, en caso de cirrosis hepática, y la respiración, ¿no? Esos son los patrones o son los factores que influyen en las características de la onda espectral de las venas hepáticas. Entonces, hemos revisado rápidamente la morfología normal de las estructuras vasculares del hígado y ahora vamos a centrar nuestra disertación en lo que es la evaluación de la hipertensión portal. La evaluación ecográfica de la hipertensión portal debe realizarse en los momentos actuales. Es una evaluación multiparamétrica, ¿no? El modo B consiste en la evaluación morfológica, los cambios, los calibres, los tamaños, los aspectos, bordes irregulares, la estructura parenquimal, la nodularidad, el diámetro de la vena porta mayor a 13 milímetros, ya son criterios de hipertensión portal. El estudio Doppler nos va a caracterizar la hemodinámica del flujo sanguíneo de la vena porta, si esa vena porta tiene un flujo disminuido o no, la característica de la onda espectral de las venas hepáticas, ¿no? Y la elastografía es un método que evalúa la rigidez hepática, la rigidez del parénquima hepática, que se traduce con el grado de fibrosis, cirrosis y en este caso hipertensión portal. Hay otro indicador también que se evalúa la elastografía del vaso para cuantificar el grado de hipertensión portal. Entonces, la evaluación de hipertensión portal en el contexto actual es multiparamétrica. Nosotros vamos a evaluar el Doppler, obviamente siempre eh, como parte complementaria el modo B. Recordar brevemente la fisiopatología de la hipertensión para caracterizar cada uno de ellos, cómo son sus variaciones hemodinámicas que se presentan, ¿no? Acá tenemos el hígado y el esquema de una vena porta que confluyen la vena, que están conformados por la vena esplénica y la vena mesentérica superior, y a través de las flechas podemos ver esa dirección del flujo hacia el hígado que se llama flujo hepatópeto, ¿no? Este flujo hepatópeto es un flujo normal, ¿no? Es un flujo que ingresa hacia el hígado y en casos de hipertensión portal, una cirrosis obviamente ya descompensada, un cuadro de cirrosis descompensada, hay cambios hemodinámicos que el Doppler puede detectar y caracterizar e informar como signos de hipertensión portal. Lo que traduce acá en el hígado una fibrosis hepática, los nódulos de regeneración, etcétera, etcétera, va a hacer que este flujo de ingreso, un flujo normal, va a empezar a tener una resistencia vascular, el compliance venoso va a disminuirse y entonces el aporte sanguíneo o el ingreso de sangre a través de la vena porta, como se ven acá las flechas un poco disminuidas de tamaño, van a ir reduciendo su volumen, ¿no? Eso es lo que se traduce la fibrosis o cirrosis, en este caso cirrosis hepática severa. Entonces, esos cambios hemodinámicos se presentan por dos mecanismos, ¿no? Hay un aumento de la resistencia vascular, como estábamos mencionando, por esta cirrosis hepática, que va a aumentar la presión portal, y el otro es, hay un aumento del flujo espláncnico ante una hipoxemia por liberación de metabolitos, va a incrementar este flujo sanguíneo, va a incrementarse el flujo, entonces también va a configurar un incremento de la presión portal. Hay una disminución o un aumento de esa resistencia y disminución del flujo sanguíneo. Y eso va a conducir a los cambios hemodinámicos en la hipertensión portal.
Miren ustedes acá, este es un esquema muy didáctico para entender lo que se traduce en una hipertensión portal, ¿no? Casos severos. El flujo de la vena porta disminuir y en casos severos este flujo ya no es hepatófugo, sino ya no es hepatópeto, sino hepatófugo, ¿no? Va a formarse varices, como en este caso, arteria gástrica, la vena gástrica izquierda, las varices plenorrenales, recanalización de la vena umbilical, ¿no? Y formar todos los paquetes varicosos para que trate de compensar esta hipertensión portal descargando hacia el sistema venoso sistémico, ¿no? Entonces, este esquema o esta foto nos muestra la velocidad de un paciente que tiene 14 centímetros por segundo, signo de hipertensión portal. Vamos a encontrar en este ejemplo una vena umbilical recanalizada, está saliendo por fuera del hígado, esto es ya pared abdominal. Encontramos varices plenorrenales y finalmente, en casos más severos, el flujo hepatófugo, ¿no? Hepato, por debajo de la línea de base, ¿no? Es un flujo ya no hepatópeto o que ingresa al hígado, sino es un flujo hepatófugo. Las causas de hipertensión portal tenemos clasificados esquemáticamente intrahepática y extrahepática. Intrahepática se debe a la cirrosis hepática, la más frecuente es la sinusoidal, ¿no? O la posinusoidal con la cirrosis alcohólica. Entonces tenemos el grupo de la cirrosis a nivel intrahepática. La extrahepática, tenemos la prehepática, o la poshepática. La prehepática se debe a una trombosis portal por fístulas arteriovenosas o por tumores a nivel del ilio que de manera mecánica va a comprimir la vena porta y causar una hipertensión portal prehepática. La poshepática ya se traduce a nivel de las venas hepáticas o de la vena cava inferior, ¿no? En insuficiencia cardíaca, oclusión de las venas hepáticas en el síndrome de Budd-Chiari. Entonces, vamos a hacer una evaluación de la hipertensión portal intrahepática, como decimos en la cirrosis hepática, y eso nosotros ecográficamente en el modo B vamos a caracterizar todos los cambios hemodinámicos, cambios morfológicos que se presentan en el hígado. Por ejemplo, los bordes irregulares, ¿no? Las nodulaciones, ¿no? En forma difusa, de aspecto granular, el tamaño de la vena porta, el tamaño del vaso. Después con el Doppler vamos a evaluar también la hemodinámica a nivel de la porta, de las venas hepáticas y adicionalmente de la arteria hepática. En este caso mostramos un cuadro de cirrosis hepática con una ascitis y una tumoración sólida en este fondo de una cirrosis y definitivamente estos casos son el hepatocarcinoma, ¿no? Lo que no se quiere llegar. Los signos ecográficos de cirrosis en el modo B tenemos acá la superficie hepática nodular, miren, de aspecto irregular, y se habla también como en una imagen en serrucho. Vamos a ver hipertrofia del lóbulo caudado, vamos a observar cambios morfológicos de la estructura normal de las venas hepáticas, disminuyen de calibre. A nivel del hilio esplénico vamos a encontrar dilatación de la vena esplénica, ¿no? Su punto de corte, esto a nivel del hilio es 8 milímetros y a nivel de la confluencia con la mesentérica vamos a encontrar un calibre menor o mayor a 10 milímetros, ¿no? La vena porta dilatada de 13 milímetros. El vaso esplenomegalia se considera más de 12 centímetros. El área es fundamental. El área, hacer el borde, contornos de área mayor a 45 centímetros cuadrados
porque no solamente el crecimiento va a ser longitudinal, puede ser el crecimiento anteroposterior, ¿no? Presencia de ascitis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la vena porta, los cambios hemodinámicos se van a traducir en la representación de la onda espectral. ¿Qué es lo que se traduce en la vena porta? Habíamos dicho, por el mecanismo fisiopatológico, hay una resistencia incrementada en el hígado y el flujo va a disminuir su ingreso. El flujo sanguíneo disminuye la velocidad. Esa velocidad menor a 16 centímetros por segundo, en este caso 12 centímetros por segundo, está disminuido. Y después pierde su fasicidad. Ya no son esa onda espectral ondulante, sino prácticamente una línea recta, como una regla. Eso se llama pérdida de su fasicidad. Después viene un flujo afásico. Prácticamente hay un enlentecimiento, prácticamente no se observa y se forma el flujo bidireccional, anterógrado y retrógrado. Y finalmente, en casos severos, el flujo está por debajo de la línea de base, un flujo retrógrado. En este caso, lo rojo es un flujo hepatópeto y lo azul se traduce como un flujo que se aleja del traductor, un flujo reverso, ¿no? Entonces, estos casos, como se observa también, así se observan en hipertensión portal severa. Entonces, estos los cambios morfológicos de la onda espectral en la vena porta, en hipertensión portal. Las venas hepáticas, habíamos dicho que es una W invertida, pero va a haber una disminución y pérdida de su fasicidad, ¿no? Por constricción de las venas hepáticas, disminuyen su calibre, el compliance venoso está disminuido, hay una pérdida de su fasicidad y finalmente se observa como una onda monofásica, como este caso, ¿no? Una onda monofásica. Tenemos acá las formas de onda que van variando conforme la hipertensión portal se hace más severo. En este caso, en este cuadrito, es lo normal. Primero, lo que se pierde en esta morfología de la onda es la contracción auricular, la onda positiva. Después, paulatinamente, va tomando o va perdiéndose las diferentes ondas y finalmente llega a una onda reversa, como estamos observando, una onda monofásica, ¿no? Sin cambios oscilatorios con el ciclo cardíaco ni con la respiración. Esta imagen traducimos estos cambios que se están observándose como signos de hipertensión portal y finalmente llega a un cuadro severo monofásico, ¿no? En la arteria hepática, dos cosas importantes. Generalmente a veces no es determinante, pero se traduce solamente con un criterio del incremento del índice de resistencia 0.8. ¿Qué es lo que sucede acá? Como el flujo hepatópeto, el flujo de la vena porta ha disminuido, trata de compensar, ¿no? Y el flujo de la arteria hepática incrementa, ¿no? Incrementa. Hay un signo, se llama signo del sacacorcho. La arteria tiene un signo del sacacorcho, porque se ve bastante turbulento, tortuoso la arteria hepática, muy prominente, incrementa inclusive su calibre, como dice acá, hipertrofia de la arteria hepática, que traduce como hipertensión portal. Signos Doppler de hipertensión portal, finalmente hacer un análisis completo, qué es lo que hemos encontrado, ¿no? De la vena porta, de las venas hepáticas. Estos cuatro signos son fundamentales. Primero, una disminución del flujo de la vena porta, ¿no? Menos de 16 centímetros. Después, el flujo hepatófago, ¿no? Este es un signo de mal pronóstico. Los pacientes que presentan un flujo hepatófago tienen el riesgo de sangrado inminente. Y pues otro de los signos es la presencia de varices, en este caso varices
esplenorrenales. Esta es la recanalización de la vena umbilical, acá está el hígado y esta vena está saliendo prácticamente hacia la pared abdominal, es la vena umbilical, ¿no? Estos son signos característicos de hipertensión portal. Si nosotros encontramos cualquiera de ellos, estamos seguros que es una hipertensión portal. La otra es vena porta dilatada más de 13 milímetros. Pero con estos signos vamos nosotros a orientar nuestro diagnóstico de hipertensión portal. Los signos más específicos tenemos dos, casi 100% se considera hipertensión portal, cuando encontramos varices, ¿no? Varices de la vena gástrica izquierda, varices, como en este caso, de esplenorrenales. Después, el otro signo característico es el flujo reverso de la vena porta. Mira, está la arteria acá, esta es la vena porta, ¿no? Una, un flujo hepatófugo, ¿no? Flujo reverso, signo de mal pronóstico. La ausencia de signos ecográficos, como hemos dicho, no excluye hipertensión portal, por lo cual el Doppler no es tan específico ni sensible, ¿no? Su rendimiento, si encontramos estos patrones, obviamente vamos al diagnóstico, pero puede estar ausente, como se dice, por lo cual su rendimiento no es lo más idóneo. Signos de hipertensión portal severa, tenemos flujo hepatófugo, ¿no? Acá está, esta es una imagen muy bonita, muy característica, donde mostramos el flujo reverso, ¿no? En color azul, y el flujo anterógrado de la arteria hepática, ¿no? Esta es la onda espectral del mismo paciente y está en flujo reverso, ¿no? Y entonces los signos de severidad son flujo hepatófugo, flujo portal continuo, o sea, sin oscilaciones. Lo que quiere decir acá, no hay esas oscilaciones, sino solamente es una regla, ¿no? No hay ondulaciones de la onda espectral. La velocidad menor a 10 centímetros por segundo se considera mal pronóstico. Hay un tipo de hipertensión portal que a veces nos trae dificultades en el diagnóstico cuando hacemos solamente la evaluación de la vena porta. Cuando encontramos hipertensión portal con recanalización de la vena umbilical. ¿Qué es lo que sucede acá? Este esquema nos está mostrando, miren, el flujo de la vena porta, si bien cierto, disminuye, pero hay un desfogue cuando se recanaliza la vena umbilical hacia la pared o abdominal, la región periumbilical. Entonces, el flujo de la vena porta a este nivel ya no disminuye porque este desfogue hace que no haya resistencia y el flujo normal, la velocidad normal vamos a encontrar en la vena porta, ¿no? Entonces podemos confundir de que no hay signos de hipertensión portal si no evaluamos esta recanalización de la vena umbilical, ¿no? Entonces, esto es lo importante. Acá ingresa a través de la vena porta, porta izquierda y hay una recanalización, ¿no? El flujo. Prácticamente en este ejemplo, vamos a ver, es un caso. Miren, se observa perfectamente cuál es la vena umbilical dilatada. Este es el mismo caso. Observamos todavía el calibre, 6.3 milímetros de calibre, y el Doppler portal que no quieren moverse en este momento. Pero finalmente este desfogue, esta recanalización hace que la vena porta tenga un flujo casi normal. Acá sí vamos a ver, esta es la vena porta con un flujo normal, está más de 20 centímetros por segundo, y esta es la recanalización, ¿no? Que se observa en los diferentes cortes, está saliendo por la cápsula hepática de Gleason, miren ustedes, y acá tenemos ya la cicatriz umbilical, ¿no? Es una recanalización umbilical con un flujo hepatópeto normal de la vena porta. Pasamos a ver hipertensión portal prehepática. Y hemos dicho que se presenta en trombosis portal.
y la ecografía Doppler tiene una sensibilidad mayor al 90% para trombosis portal a nivel del hilo. A nivel de sus ramas no es tan sensible, a nivel de la vena esplénica tampoco, a nivel de la vena mesentérica tampoco, pero a nivel del hilio de la porta sí, ¿no? ¿Qué casos vamos a encontrar? Hay trombosis aguda y trombosis crónica, ¿no? En la trombosis aguda vamos a encontrar vena porta dilatada, como en este caso. Ese es su doble color. Y se observa trombosis parcial, ¿no? Parcial, una trombosis parcial. Miren, observamos acá, este es el trombo, una trombosis parcial. La vena porta está dilatada. Eh, Cuando encontramos una trombosis portal total, miren como ustedes observan acá, trombosis total, y esto es la imagen que les estaba mencionando de la arteria hepática que ha aumentado su calibre, que se hace como una imagen en sacacorcho, miren, tortuoso, turbulento, imagen en sacacorcho. Acá está su video, donde podemos mostrar en detalle la trombosis portal, ¿no? Y observar el signo del sacacorcho, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar acá? Como observamos, un lumen ocupado por un ecos interno, puede ser hipoecogénico, ¿no? Puede ser hipercogénico, puede ser de aspecto maligno también. En maligno, estos trombos tienen presencia de vascularización. En los trombos no malignos no tienen vascularización el trombo, ¿no? Acá hay un caso de una mujer de 42 años con un cuadro de trombosis portal, fase aguda. Hacemos el Doppler color y efectivamente no hay señal de color a nivel de la vena porta, tiene ascitis. En la Power Doppler no hay señal de color. La onda espectral para certificar efectivamente que no hay flujo, y observamos que hay un hiperflujo de la arteria hepática, ¿no? Hiperflujo de la arteria. Miren, usted está llegando a más de 100 centímetros por segundo la velocidad, una trombosis portal aguda. En trombosis portal crónica vamos a encontrar los signos característicos de una cavernomatosis portal, ¿no? Entonces, una cavernomatosis, cuando, ¿cuáles son los signos? Los signos más característicos se presentan a nivel del hígado, ¿no? Como no vamos a observar la vena porta, no se observa la vena porta, se observa un conglomerado de vasos, como en este caso, de estructuras anecoicas, serpiginosas, con un ovillo vascular, ¿no? Y eso es lo que se traduce una cavernomatosis portal. Venas tortuosas, colaterales periportales, el Doppler flujo sanguíneo es multidireccional. Los flujos son de alta velocidad y baja resistencia, se observa como un ovillo vascular, ¿no? Entonces, eso es lo que caracteriza una cavernomatosis portal cuando es un trombo agudo pasa a ser crónico, ¿no? Hipertensión portal posthepática. Posthepática tenemos insuficiencia cardíaca, trombosis de venas hepáticas, los signos ecográficos, vena porta con onda pulsátil, venas hepáticas con su pérdida de su morfología, la vena cava inferior mayor a 25 milímetros y las venas hepáticas dilatadas mayor a 10 milímetros. Podemos encontrar derrame pleural. Miren ustedes acá, la onda espectral más característica a nivel de la vena porta, onda pulsátil, y a nivel de las venas hepáticas, su pérdida de su morfología de la onda espectral. Doppler en disfunción de TIPS, tenemos signos de mal funcionamiento, signos directos cuando evaluamos a nivel del TIPS, ¿no? Los TIPS son stents que se colocan en pacientes con una hipertensión portal severa, en hemorragia refractaria al tratamiento, ascitis refractaria al tratamiento. Se coloca ese TIPS que va de la vena
porta derecha hacia la vena media hepática, ¿no? Entonces, vamos a evaluar las velocidades para decir si hay disfunción o no hay disfunción o funcionamiento anormal. Cuando esas velocidades pasan de 190, como en este caso 218, se considera disfunción. Cuando las velocidades están disminuidas, como 75 en este caso, también se considera disfunción. Y obviamente se debe hacer estudios seriados y cuando hay cambios de velocidades mayores a 50 centímetros por segundo, se considera hipertensión portal. Y brevemente para terminar, disculpe que nos hemos tendido unos minutitos, pero en la elastografía hepática, en hipertensión portal, actualmente se habla mucho de esto, es la tendencia actual. Quiero solamente dar una pincelada en que la hipertensión portal actualmente también es factible y con mucha sensibilidad y especificidad se diagnostica hipertensión portal cuando la rigidez hepática es mayor a 21 kilopascales, se considera hipertensión portal. Se sospecha de hipertensión portal cuando es mayor a 17 kilopascales, ¿no? Entonces, se considera un excelente método como predictor de hipertensión portal clínicamente significativa. Y la elastografía esplénica también es un nuevo marcador de hipertensión portal. Los puntos de corte están variando. Se habla punto de corte de 28 kilopascales hacia arriba, hipertensión portal. Y cuando se detecta esta a medición de la elastografía esplénica más de 40 kilopascales, el riesgo de hemorragia digestiva alta es inminente, ¿no? Son nuevos signos de hipertensión portal que debemos tener presente cuando tenemos esta nueva técnica. Finalmente, conclusiones finales. El Doppler evalúa la hemodinámica portal, identifica signos de hipertensión portal. El Doppler es útil para evaluar la etiología, estadio, complicaciones y pronóstico. El diagnóstico de trombosis y venas hepáticas es importante para el estudio de Doppler de hígado y de hipertensión portal. Es una imagen de un rabbit, un conejo, el plago rabbit, que se observa en casos de insuficiencia cardíaca. Muchas gracias y invitarles. Nosotros tenemos una presentación, un Doppler de hígado, una hipertensión portal en este canal de YouTube más extenso y pueden bajar el capítulo de Doppler de hígado en el libro también que les anexo aquí. Muchas gracias.